Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu atención. Espero ser merecedor de esa atención diciéndote pues, cosas interesantes sobre nuestros temas. Hoy, bueno, primero quizá vale la pena que pares el vídeo y te vayas a buscar algo que beber, una tacita de té, un refresco, algo. Yo aquí estoy tomando un té helado que está muy agradable, muy refrescante. Bueno, entonces, en vista del éxito que tuvo comparar al genio de Alejandro Magno con el criminal asesino de Hernán Cortés, pues hoy se me ha ocurrido hacer otra comparación, ¿no? Que esta vez va a ser entre Hernán Cortés, una vez más, y Francisco Pizarro. Son algo muy interesante, ¿no? O sea, como podríamos hacer las vidas paralelas que creo que escribió un señor llamado Plutarco sobre los clásicos. Bueno, no me voy a poner al nivel de Plutarco, que no estoy, ahora no me acuerdo exactamente si fue ese el autor de las vidas paralelas, pero da lo mismo. Vamos a hablar de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro como elementos a comparar, ¿vale? Pues mira, los dos tienen una cosa en común, y es que nacieron en una parte de España, que es Extremadura, que es una zona muy pobre. Actualmente es de las zonas más pobres de España, y en aquel tiempo también. Entonces, bueno, y los dos tienen pues un origen modesto, más bien bastante modesto. Parece que el origen de Francisco Pizarro fue mucho más modesto, a pesar de que eran medio parientes, ¿no? Ya que al menos se dice que Hernán Cortés pues alcanzó a ir algo a la universidad y algo debió aprender, ¿no? Parece que era un tipo más o menos culto e ilustrado, o por lo menos eso aparentaba. Mientras que Francisco Pizarro parece que era simplemente analfabeto, ¿no? Es decir, que era una de las cosas como que de alguna manera era humillante, ¿no? Entre el resto de gente, ¿no? Que él era pues el virrey del Perú y era analfabeto. Entonces parece que esto era una losa pesando sobre Francisco Pizarro, ¿no? De Francisco Pizarro se sabe o se supone más o menos que antes de ir a América ya había estado en la guerra, en las guerras de Italia, ¿no? En aquella época, que es finales del siglo XV, principios del siglo XVI, España estaba constantemente en guerra en Italia, no con Italia, sino en Italia, y ahí estaba guerreando con Francia para ver quién se apoderaba más de aquellos territorios. Es decir, España tenía un enorme interés en expandirse a costa de los territorios de otra gente en Europa, de los que fueran. Entonces, América era todavía como una especie de aventura exótica para muertos de hambre, para gente que realmente no tuvieran donde caerse muertos. Es decir, la gente noble, la gente importante, la gente de fortuna, pues prefería estar en las guerras europeas, ¿no? Que claro, en el saqueo de la ciudad de, por ejemplo, en el saqueo de la ciudad de Roma o en el saqueo de la ciudad de Milán, se sacaba muchísimo más que en el saqueo de una pobre aldea de chozas en la isla de Jamaica, ¿no? Es decir, eso es evidente, con lo cual, pues esto de las Américas lo habían dejado para los muertos de hambre, simple y llanamente, ¿no? Y esto es lo que eran Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Por más que el uno tuviera un poquito más de educación y a lo mejor un poquito más de alcurnia que Pizarro, pues en el fondo los dos eran unos muertos de hambre. Bueno, entonces llegaron relativamente jóvenes. Hernán Cortés llegó más joven a América que Francisco Pizarro, y Hernán Cortés, pues por algún motivo quizá era más listo, no lo sé, o sabía ganar amigos más rápidamente, pero el caso es que se hizo muy rico muy pronto, en la isla de Cuba.
Y el otro, pues parece que andaba un poco peloteado, ¿no? Es decir, que iba con una expedición, iba con la otra, estuvo con Vasco Núñez de Balboa cuando descubrieron el Pacífico, creo que tuvo algún carguillo de medio pelo en Panamá, en fin, cosas, también anduvo algo pues, por lo que hoy día es Colombia, y etcétera, pero bueno, vamos, este señor estaba un poco medio peloteado, como dicen en Ecuador, ¿no? Es decir, que no había conseguido prosperar gran cosa, que fue lo que le pasó a la inmensa mayoría de los españoles que llegaron a América, es decir, los llamados conquistadores eran pues una docena de sujetos que se hicieron inmensamente ricos, y una gran mayoría de pobres diablos pues que vivían de trapichear y de pequeños negocietes y de delitos menores y de agarrar a unos pocos indios y explotarlos salvajemente, etcétera, cosas así, ¿no? Pero vivían en un nivel relativamente muy modesto, pero que aún así, aún siendo modesto, pues era mucho más que lo que tenían en Extremadura, pero muchísimo más, ¿no? Es decir, en Extremadura lo que hacía Francisco Pizarro era cuidar cerdos, ¿no? Entonces, la muy importante y trascendental misión de pastorear cerdos. Pues mira, por mal que le fuera, en las Américas creo que le iba un poco mejor, ¿no? Y entonces, pues aquí empiezan las divergencias, ¿no? Es decir, Hernán Cortés era un tipo rico, y Hernán Cortés se asoció nada menos que con el superjefe, el gobernador de la isla de Cuba, que en esos momentos era la máxima autoridad que había en toda América. Es decir, la máxima autoridad española en toda América era el gobernador de Cuba. Es decir, era el representante de la autoridad real, el que mandaba, ¿no? Y entonces, pues Hernán Cortés, junto con el gobernador de Cuba, poniendo dinero de su bolsillo, porque aquello eran empresas privadas, no se olvide. Es decir, el reino de España se beneficiaba, pero los que hacían la inversión de riesgo eran estas bandas de delincuentes, ¿no? Ellos eran los que ponían el dinero para pues, conseguir barcos, armamento, caballos, pagar a los reclutas, etcétera, etcétera. Pues no eran soldados, es decir, eran simplemente gente que los pagaba. Oye, ¿quieres venir aquí? Vamos a ir a matar unos cuantos indios y a ver qué les podemos quitar. Venga, pues vale, les pagaban y iban. Y eso era todo, es decir, funcionaba así, eran mercenarios puros y duros. No te vas a creer que aquello era un ejército enviado por el rey de España, ni muchísimo menos. Eran unas bandas de delincuentes a sueldo. Bueno, pues entonces, claro, cuando Hernán Cortés se mete en esto, entonces ya tenían todo armado, toda la flota y todo. Entonces no se sabe bien por qué razón, probablemente porque Diego de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, sospechaba que Hernán Cortés era todavía mucho más ladrón y sinvergüenza que él, pues entonces le ordenó que no saliera a la expedición. Y Hernán Cortés, que se debió sospechar que Diego, que el Velázquez sospechaba algo, dijo, ¿cómo que no? Pues me voy. Con lo cual se fue en un acto de desobediencia a la autoridad. Y esta es la razón por la cual he dicho que Hernán Cortés era un delincuente y que se lanzó a una operación de invasión y de conquista y de saqueo sin ningún tipo de autoridad legal, absolutamente ninguna. Y que por lo tanto, si esto lo hubiera hecho un militar en Flandes o en Italia o en las guerras de Italia, de Nápoles, lo que sea, lo hubieran ahorcado en el mismo momento en que lo hubieran atrapado. De hecho, Diego Velázquez mandó una expedición a buscar a Cortés y a atraparlo, y seguramente que si lo hubieran agarrado lo hubieran ahorcado sobre la marcha. Pero no pudieron hacerlo, mala suerte. En cambio, aquí hay una notable divergencia. Francisco Pizarro, que probablemente, o sea, probablemente no, con toda seguridad ya sabía lo que había sucedido con Hernán Cortés, él dijo, mira, no, yo no me voy a meter aquí en este tipo de aventuras, esto lo vamos a hacer legalmente. Entonces el hombre trató de ir con el permiso del gobernador de Panamá, que era, por decir así, su superior, ¿no? Y el gobernador de Panamá no le dio permiso.
Y entonces, claro, lo que habría hecho Hernán Cortés, pues a mí me importa un rábano que no me den permiso, allá voy, ¿no? Pero Francisco Pizarro quizá o era más tímido, o era más obediente, o más tonto, o más apocado, o quién sabe qué. Pero el caso es que Francisco Pizarro decidió esperar hasta conseguir tener el permiso de los reyes, ya que el gobernador de Panamá no le quería dar permiso, acudió directamente a la corona, ¿no? Y efectivamente, pues entonces, cuando le dieron el permiso, dijeron, ok, ya puedes ir para allá, y se hicieron las capitulaciones correspondientes, que era un contrato entre el rey de España y aquellos aventureros sinvergüenzas, ¿no? Donde básicamente lo que le decía, agarra lo que puedas, y de ahí, bueno, tú te quedas tanto, yo me quedo tanto, y luego tú te doy este porcentaje, y luego tú tienes este nombramiento, y etcétera, etcétera. Eso era un contrato entre la corona y Francisco Pizarro, cosa que no tenía Hernán Cortés. Y por eso Hernán Cortés, después de la conquista, después de la destrucción de México, pues se las vio y se las deseó como para conseguir no ir a parar a la cárcel o no ser ahorcado. Lo consiguió, pero estuvo muy cerca, es decir, el peligro le estaba rondando muy cerca, ¿no? De hecho, el rey de España no le tenía ni la más mínima estima. Bueno, pues cuando ya finalmente Francisco Pizarro consiguió el permiso para ir adelante, y era un hombre de casi de 50 años, que eso en aquella época era, bueno, era como hoy un señor tener 80, es decir, era ya un abuelito como yo, ¿no? Es decir, un señor muy mayor, pero que muy mayor, 50 años era ya. Por lo tanto, es decir, a esas alturas se le podía considerar ya pues como un fracasado, es decir, se había pasado toda su vida pues entre las guerras de Italia y las guerritas que tuvo en Colombia y en Panamá, y entonces pues era un fracasado, un muerto de hambre, seguía siendo un muerto de hambre, ¿no? Pero mira, el hombre al menos tenía clara la idea de que tenía que hacerlo bajo el imperio de la ley, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, él llegó a ser virrey. Él fue el primer virrey del Perú, cosa que Hernán Cortés no lo fue nunca. Es más, el rey de España puso el primer virrey de México a un tipo capaz de controlar a Cortés y a sus secuaces. En cambio, bueno, la dinámica de Perú ya fue distinta. Ahí fue una pelea entre socios o entre cómplices, ¿no? Más valdría decir eso, porque lo que estaban cometiendo era un delito de lesa humanidad, y entonces pues eran cómplices de un grave delito. Otra cosa en la que tienen puntos de contacto, y yo sí creo que aquí, pues evidentemente, Francisco Pizarro le copió a Hernán Cortés, y es que el hombre, en cuanto llegó allí y dijo, su estrategia iba a ser la misma que Hernán Cortés, capturar al jefe de los indígenas, capturar al rey, o en fin, al emperador, a quien fuera. Hernán Cortés había capturado a Moctezuma, y eso efectivamente le había sido una gran ventaja como para tener desconcertados a los indígenas y al menos en un primer momento pues poder consolidarse y de alguna forma entender de qué iba el juego, ¿no? Si no hubiera hecho eso, pues entonces el poder de los mexicas hubiera sido mucho más fuerte. Obviamente aquello fue un acto de traición y de deslealtad completamente inaceptable bajo las leyes de la caballería, de la ética, de la guerra, de lo que tú quieras. O sea, hacer algo así en Europa hubiera sido considerado una canallada propia de gente baja y de gente sin honor y de basura, ¿eh? Es decir, el tenderle una trampa para capturar al jefe enemigo y luego poder chantajearle, esto era algo indigno, algo de gente cobarde, baja, soez y ruin. Eso fue lo que hizo Hernán Cortés. Pero claro, y Francisco Pizarro, pues ¿qué hizo? Lo mismo. Exactamente lo mismo, porque era exactamente igual, de bajo, soez, ruin, cobarde y miserable, ¿no? Entonces llegaron allí, le dijeron al jefe de los indígenas, que era un tal Atahualpa,
le dijeron, oye, ven aquí a nuestro campamento que vamos a conversar y te vamos a explicar lo que vamos a hacer, pero tienes que venir sin armas. Entonces, claro, este tal Atahualpa debió pensar, este puñado de piojosos malolientes, ¿qué me pueden hacer a mí? Que tengo miles y miles de guerreros, ¿no? Tampoco entraba en su cabeza, incluso en la cabeza de una persona que estaba en un estado de desarrollo tecnológico inferior, no podía entrar en la cabeza que alguien cometiera una traición y una vileza de tan poca categoría, ¿no? Y efectivamente acudió a la cita con Francisco Pizarro con miles de guerreros desarmados, con una gran pompa y majestad, desarmados. Claro, entonces, otra vez, pues lo mismo, es decir, la estrategia fue agarren a Atahualpa, y una vez que lo tenían agarrado, pues ya el factor sorpresa era de ellos, ¿no? Lo cual pues fue como te digo, bajo todos los puntos de vista, una cobardía, una traición, una vileza, algo que no se hubieran atrevido a hacer jamás en Europa, porque habría sido un deshonor insoportable, sin nombre. Es decir, el que hubiera hecho eso, pues o su rey lo habría ahorcado inmediatamente, o si no, habrían soportado la infamia todos juntos. Pero bueno, el racismo es así, lo que no le puedes hacer a otro blanco, se lo puedes hacer a un indígena y no pasa nada, total, si son unos indígenas subhumanos, ¿no? Bueno, pues así funcionaba la cosa, ¿verdad? A partir de aquí el asunto ya toma unas pequeñas divergencias, porque claro, es decir, Hernán Cortés, cuando tiene atrapado a Moctezuma, y luego cuando tenía atrapado al siguiente Tlatoani, que era Cuauhtémoc, pues claro, con tal de conseguir el oro, que era lo que de verdad querían, pues no dudó en torturarle. Tortura, simple y llanamente tortura, ¿no? Francisco Pizarro no fue tan ruin, no fue tan miserable como para torturar a Atahualpa, sino que le ofreció un trato, ¿no? Le dijo, mira, si me llenas esta habitación en la que estamos, me la llenas hasta esta altura de oro, pues entonces te dejo libre. Y efectivamente, Atahualpa dio orden a todos sus comandantes y caciques y subalternos, a ver, todo el mundo traiga el oro para acá. Y efectivamente llenaron aquella habitación de oro, que era más oro del que un español jamás hubiera imaginado que existía en el planeta Tierra, ¿no? O sea, algo fuera de toda dimensión, ¿no? Y entonces, claro, cuando Atahualpa pensaba, dice, bueno, pues ahora me van a soltar. Pues no. Entonces decidió, hombre, si lo soltamos, a lo mejor se subleva contra nosotros y nos viene a atacar, por lo cual, mejor matémoslo. Claro, era una cobardía y una villanía de tal nivel, y un engaño, un embuste, una traición tan grande, que muchos de los propios españoles dijeron, eso no se puede hacer, esto no se puede hacer, esto es una inmoralidad, esto es una bajeza, esto ya no es ni siquiera cristiano, esto no es de hombres. Pero a Francisco Pizarro le valió un pito y mataron a Atahualpa. Pero eso sí, tuvieron un gran detalle con Atahualpa, ¿no? Que le ofrecieron que se bautizara para no quemarlo vivo, sino que entonces solamente lo estrangularían. Y hombre, y Atahualpa, que seguramente esto de que lo abrasaran no le debió hacer mucha gracia, dijo, bueno, vale, venga, me bautizo. Y entonces lo estrangularon, ¿no? Así de... O sea, todo esto es inimaginable en aquella época en Europa, inimaginable. Por esto cuando viene la leyenda rosa dice, no, es que no podemos descontextualizar aquella cosa que pasó, eran otros tiempos, sí, eran otros tiempos, pero es que ni siquiera lo que hicieron era aceptable en aquellos tiempos brutales y crueles. Lo que hicieron los españoles con Atahualpa y con Moctezuma y con Cuauhtémoc fue inaceptable, bajo todo punto de vista, o sea, es decir, bajo los criterios del año 1540. Es decir,
totalmente inaceptable, fue una canallada, una bajeza, fue de gente ruin, baja, miserable, basura, excremento humano, los dos. Para que luego no vengan algunos y digan, es que yo tengo favoritismo con México y solamente digo cosas feas del Perú. No, no, no. Los asesinos que invadieron Perú y México eran igual de canallas, miserables y ratas, con perdón de los roedores. Así eran, simple y llanamente. No da para más. Algunos tuvieron sus pequeñas diferencias, pero bueno, es decir, lo de Francisco Pizarro, de estrangular a este, es que su gente le protestaron, dijo, oye, pero esto no se puede hacer. Pues lo hizo. Y hubiera hecho cualquier cosa más, ¿no? También para, dijéramos, complacer el ego de los peruanos que se han sentido agraviados por videos míos anteriores, les diré que obviamente la invasión y el control del Tahuantinsuyo fue mucho más difícil que el control de Mesoamérica, es decir, por la geografía, es decir, una franja de tierra que se extendía por el Pacífico por miles y miles de kilómetros. Aquello era mucho más difícil controlar que una zona más o menos compacta, ¿no? Las cordilleras andinas por las que discurría la mayor parte del imperio peruano, del imperio andino, vamos, es que no tienen parangón con nada en México, ¿no? E incluso, hombre, la resistencia de los propios incas llegó a durar pues, muchísimo tiempo. Es decir, ahora no me acuerdo exactamente las cifras, pero me parece que en el año, que 30 o 40 años después de la invasión todavía había incas dando resistencia, ¿no? Entonces es una cosa realmente, o sea, la invasión, el control del área andina, bajo mi punto de vista, es mi opinión, esto ya es una opinión, bajo mi punto de vista fue mucho más difícil que el control del área mexicana, ¿no? O sea, pero muchísimo más difícil. La geografía, sobre todo la geografía, y también yo creo que es que eran muchos más, o sea, a pesar de que también tuvo la suerte de encontrar a los indígenas divididos por una guerra civil entre los partidarios de Atahualpa y los partidarios de Huáscar. A pesar de eso, pues de todas maneras es que eran muchos, es decir, se calcula prácticamente que los súbditos del imperio cuzqueño pues podrían estar alrededor de 10 millones de personas. Los mexicas no creo que fueran ni muchísimo menos 10 millones de personas. Era la triple alianza que se dice, ¿no? Con lo cual, mis respetos hacia Pizarro, que esto ya lo hizo, como te digo, siendo de una edad avanzada, ¿no? Y pues al final sí tuvo el honor de ser el primer virrey, no como el otro miserable, que encima pues, había cometido traición, en resumidas cuentas, es decir, tan simple como eso, ¿no? Claro, luego Pizarro murió en manos de los almagristas porque eran sus compinches y aquello hubo mal reparto y acabaron matándose los unos a los otros, que es lo que suele ocurrir con las bandas de delincuentes, ¿no? Cuando luego se disputan el reparto del botín y acaban apuñaladas entre ellos, ¿no? Cual, pues demuestra la calidad de gente, la calidad de chusma que eran estos personajes. Y con esto yo creo que te he dado una visión bastante comprensiva de lo que fueron aquellos dos fundadores del glorioso Imperio Español. Y nada más. Muchas gracias por tu atención y seguiremos hablando en otra ocasión. Hasta pronto.